enseñanzas acerca de la cruz de Cristo, tomando como base el libro de John Stott que lleva por nombre La cruz de Cristo. Por lo tanto, esta enseñanza está basada en la obra de este autor, de John Stott. Así que, mis hermanos, los insto, quiero invitarles a que estudien, a que hagan el esfuerzo por estudiar esta obra. Es de mucha riqueza espiritual, nos ayuda a tener una amplia visión bíblica acerca de la cruz. Muchos himnos a lo largo de la historia se han escrito con referencia a la cruz. Los cantamos cada domingo aquí, cantamos la hermosa visión de la cruz, en el Monte Calvario, en la cruz. Los sermones que recibimos cada domingo están cargados de la cruz del Calvario. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy, la cruz de Cristo y su significado. La cruz, probablemente el método de ejecución más cruel que haya existido, que se haya practicado. La cruz, un lugar de muerte, crimen, vergüenza y maldición. La cruz, la cual es tropiezo para muchos y locura para otros. La cruz, aquella en la cual el apóstol Pablo quería gloriarse únicamente. La cruz, el símbolo del cristianismo. Y quiero comenzar la enseñanza desarrollando dos preguntas, las cuales vamos a verlo a lo largo de la enseñanza. Para poder comprender el significado de la cruz, abarcaremos dos preguntas. En primer lugar, ¿quién mató a Jesús? ¿Quién crucificó a Jesús? Y en segundo lugar, hablaremos de por qué murió Jesús, por qué Jesús fue crucificado. Dándole una respuesta a estas dos preguntas, podemos tener una visión amplia del significado de la cruz. Entonces desarrollemos nuestra primera pregunta: ¿quién mató a Jesús? ¿Quién crucificó a Jesús? A simple vista, esta pregunta parece ser muy sencilla, pero a lo largo de la historia ha tenido múltiples respuestas. De hecho, hoy día, dentro del círculo cristiano, las respuestas que recibimos acerca de esta pregunta son muy simplistas. Pero tratemos de dar respuesta entonces a la pregunta: ¿quién mató, quién crucificó a Jesús? Algunos dicen que quienes mataron a Jesús fueron los soldados romanos. Fueron ellos quienes se burlaron de él, fueron ellos, los soldados, quienes lo vistieron de un manto púrpura, fueron ellos quienes le colocaron la corona de espina en su cabeza, le vendaron los ojos, lo escupieron, lo abofetearon, lo golpearon en la cabeza, lo azotaron, lo torturaron. Fueron ellos quienes lo crucificaron. Fueron ellos quienes le dieron a beber vinagre en lugar de agua cuando nuestro Señor Jesús en la cruz tuvo sed. Fueron los soldados romanos quienes atravesaron la lanza en su costado. Las personas directamente responsables de la muerte de Jesús fueron los soldados romanos. Sin embargo, los soldados romanos crucificaron a Jesús porque Pilato ordenó la crucifixión. Fue Pilato quien lo entregó a los soldados romanos para que fuese crucificado. Pilato es responsable y es culpable de la muerte de Jesús. De hecho, así lo atestigua nuestro antiguo credo: crucificado bajo Poncio Pilato. Pilato era un hombre de un temperamento impulsivo, violento y cruel. Así lo describe el rey Agripa I como un hombre de una disposición sumamente inflexible y muy cruel, además de muy obstinado. Lucas nos muestra el relato de cómo es entregado Jesús a Pilato y de cómo queda registrada la culpabilidad de Pilato en la muerte de Jesús. Quiero que me acompañen al Evangelio según Lucas, capítulo 23, y leeremos desde el versículo 2. Lucas, capítulo 23, y leeremos de los versículos del 2 en adelante. Dice la palabra del Señor: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y atento a lo que dice Pilato en esta narración. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito
hallo en este hombre? Versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Versículo 22. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús. Él sabía que Jesús era inocente. De hecho, él mismo afirmó 3 veces que no tenía motivo para sentenciarlo, que era inocente de aquello que se le acusaba. Y él quería evitar la condena de Jesús porque creía que Jesús era inocente. De hecho, su esposa también le dice que ha sido perturbada en sueños y que este hombre es justo. Entonces, Pilatos quería evitar la condena de Jesús, pero al mismo tiempo quería evitar exculparlo, pues los líderes religiosos decían que sí era culpable. La cobardía de Pilato sale a flote cuando él intenta evadir su responsabilidad, aún sabiendo que Jesús era inocente. En cuatro escenas podemos ver la cobardía de Pilato. En primer lugar, al enterarse que Jesús era Galileo, él lo remitió a Herodes. Él quiso evadir su responsabilidad, pero luego Herodes se lo devuelve a él. En segundo lugar, Pilato intentó tomar medidas parciales. Él dijo: le castigaré y le soltaré. Quería que la multitud se conformase con un simple castigo. Castigo que era de todos modos injusto, pues si Jesús era inocente, no debía ser castigado tampoco ni azotado. En tercer lugar, intentó soltarle de manera astuta, ofreciendo al pueblo que eligiese la amnistía para Jesús en vez de Barrabás. Y en cuarto lugar, la cobardía de Pilatos sale a flote, evadiendo su responsabilidad, cuando él intentó demostrarse como inocente, cuando él intentó demostrar que era inocente, lavándose las manos con agua ante la multitud, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Pilatos pretendía hacer algo imposible, ser justo e injusto al mismo tiempo. Terminó satisfaciendo las voces de ellos, terminó haciendo lo que ellos pedían y terminó entregando a Jesús a la voluntad de ellos. Pilato cedió a la multitud porque era un cobarde. Pero Pilato no fuese entregado a Jesús, a los soldados romanos, si los líderes religiosos no le hubiesen entregado a Jesús ante Pilato. Fueron los líderes religiosos los que entregaron a Jesús a Pilato. Fueron los líderes religiosos quienes acusaron a Jesús falsamente. Fueron ellos quienes armaron un complot contra Jesús. Fueron ellos quienes incitaron a la multitud para que ellos pidieran la crucifixión de Cristo. Como nuestro propio Señor Jesús dijo ante Pilato: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Juan 19:11. Poco después de Pentecostés, Pedro declaró esto hablándole a los varones israelitas: vosotros entregasteis y negasteis a Jesús delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Los líderes religiosos envidiaban y odiaban a Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús los acusó, los desenmascaró públicamente. Jesús los llamó hipócritas. Jesús llamó a los líderes religiosos ciegos, guía de ciegos. Los llamó también sepulcros blanqueados, que por fuera están blancos y hermosos, pero por dentro llenos de muerte, inmundicia y pudrición. Jesús se llamó a sí mismo el Señor del día de reposo. Jesús afirmó conocer a Dios de un modo único. Jesús afirmó que Dios era su Padre. Jesús afirmó ser igual a Dios. Y para los líderes religiosos, en su hipocresía, esto eran blasfemias.
En su hipocresía, para los líderes religiosos, Jesús era un hereje. Para ellos, Jesús atentaba contra la ley, Jesús confundía al pueblo. Por lo tanto, según ellos, tenían buenas razones teológicas y políticas para exigir que Jesús fuese enjuiciado. Pero nada de esto era la razón real por la cual ellos querían matar a Jesús. La razón real por la cual querían matar a Jesús era por envidia. Ellos sentían envidia de Jesús porque ellos eran orgullosos. Ellos eran orgullosos de su raza, de su nación, de su religión, de su moralidad. Eran orgullosos de su liderazgo e incluso ellos eran orgullosos de su autoridad. Y es justamente en este punto cuando ellos tienen un mayor choque con Jesús, porque sin duda que Jesús poseía una autoridad que ellos mismos no podían tener. De hecho, en Lucas 20, en el relato, ellos le dicen, dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. En los evangelios leemos que las personas decían, nunca os ha hablado hombre así. Este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Y de hecho Juan Marcos en su evangelio nos muestra que la envidia fue la razón por la cual los líderes religiosos entregaron a Jesús para ser muerto. En Marcos 15:10 habla que Pilato conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Entonces, los soldados asesinaron a Jesús, pero fue entregado a ellos por Pilato, y Pilato lo entregó a ellos porque los líderes religiosos lo entregaron a Pilato. Es una cadena. Pero los líderes religiosos no lo hubiesen entregado a Pilatos si Judas no lo hubiese entregado a ellos. Judas fue quien lo entregó a los líderes religiosos. Judas es responsable por lo que hizo. Él vendió al maestro por 30 piezas de plata. Y hay ciertas personas que expresan como simpatía con Judas y lo ven como alguien a quien Dios le asignó una misión injusta. Ven a Judas como una víctima. Ellos dicen, la verdad Jesús tenía que morir. Y si él tenía que morir, alguien lo tenía que entregar, y pues Judas simplemente fue un instrumento más en la providencia divina. Él realmente es injusto. Dios había decretado que Judas lo iba a entregar, dicen algunos. Otros dicen, no fue Judas el que traicionó a Jesús, sino que Satanás entró en él y Satanás lo obligó, lo cegó a que traicionara a Jesús. Pero nada de esto, ninguna de estas cosas exonera a Judas de su culpa y su responsabilidad. Fue Judas quien tramó la traición, fue Judas quien lo vendió, fue Judas quien puso precio sobre la cabeza de Jesús, fue Judas quien sustraía de la bolsa durante el tiempo que estuvo al lado de Jesús. De hecho, el Salmo 41:9 profetiza esto diciendo, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Judas traicionó a su maestro y amigo con un beso. Él se aprovechó del beso, de una señal de amistad, para destruir a Jesús. Por eso es que Lucas habla acerca de la iniquidad de Judas. Y el mismo Jesús en Marcos 14 dice, a la verdad del Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas traicionó a Jesús porque era un codicioso, un avariento. Fue la codicia lo que llevó a vender al maestro. Judas dejó también ver su amor al dinero cuando María ungió los pies de Jesús. ¿Recuerdan? Cuando María unge los pies de Jesús con el perfume, Judas dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero el mismo Juan nos aclara diciendo, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces hemos visto cómo Judas por codicia, ojo a los pecados que nombramos, Judas por codicia entregó a Jesús. Los líderes religiosos por envidia entregaron a Jesús. Pilato por cobardía entregó a Jesús y los soldados lo crucificaron. Y nosotros tratamos muchas veces de excusarlos a ellos, como dije al principio, de verlos como simples instrumentos de la providencia. Pero como dice John Stott, buscamos excusas para ellos porque nos vemos a nosotros mismos en ellos y nos agradaría poder excusarnos. Fin de la cita. ¿Acaso no fue nuestra cobardía la que crucificó al Señor Jesús? ¿Acaso no fue nuestra avaricia
la que crucificó a Jesús? ¿No fue nuestra envidia? ¿No fue nuestro orgullo quien crucificó al Señor? ¿No fue acaso nuestra cobardía la que crucificó al autor de la vida? Fueron todos y cada uno de nuestros pecados los que crucificaron y mataron al autor de la vida. Nosotros entregamos a Jesús con nuestra codicia, al igual que Judas. Nosotros entregamos por nuestra envidia a Jesús, al igual que los sacerdotes. Lo entregamos por nuestra cobardía, al igual que Pilato. Tú y yo estuvimos ahí, y no como simples espectadores, sino como participantes culpables, los cuales lo entregaron para crucificarlo. Fueron nuestros pecados los que crucificaron a Jesús. Continúa diciendo John Stott que la cruz fue hecha como algo para nosotros, o sea, que nos conduce a la fe y a la adoración, pero que también tenemos que verla como algo hecho por nosotros para llevarnos al arrepentimiento. Fue por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra culpa, que el Hijo de Dios murió en la cruz. Un himno escocés del siglo XIX dice lo siguiente: fui yo quien derramó la sagrada sangre, yo lo clavé en el madero, yo crucifiqué al Cristo de Dios, yo me uní a las burlas, de toda esa multitud vociferante siento que yo soy uno de ellos, y en ese estruendo de groseras voces reconozco la mía propia. Alrededor de la cruz veo al tropel burlándose de los gemidos del sufriente, más todavía parece ser mi propia voz como si yo me burlase. Solo cuando nosotros reconocemos nuestra parte en la culpa de la cruz es cuando podemos ser partícipes de la gracia que se proporciona en la cruz. Debemos reconocer nuestra culpabilidad en la crucifixión de Jesús. ¿Quién mató a Jesús? Los soldados, Pilato, los líderes religiosos, el pueblo, Judas y nosotros. Pero quiero que vayamos a Hechos 4:24 porque no termina ahí la cuestión. En Hechos 4:24 podemos ver en un plano aún más profundo quién entregó, quién crucificó, quién mató a nuestro Señor. Hechos 4:24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Quiénes se unieron contra el santo Hijo de Dios? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, lo que hemos nombrado hasta el momento. Pero el versículo 28 dice que ellos se unieron contra él para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Quien había determinado la entrega de Jesús fue el Padre. El Padre decretó que Judas lo traicionaría. El Padre decretó que los sacerdotes armarían un complot contra su santo Hijo. El Padre decretó que Pilato lavaría sus manos. El Padre decretó que los soldados lo crucificarían. De hecho, Pablo en Romanos se refiere al Padre como aquel que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros. La mano de Dios usualmente significa el poder ejercido. No un poder en lo abstracto, sino una ejecución terrenal y efectiva de poder. Y junto con la palabra consejo, o como lo traducen otras versiones, propósito, mano y consejo, nos da la idea de que no es un plan teórico, sino que es un plan que iba a ser ejecutado por la misma mano de Dios. Detrás de Herodes, Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, estaba la mano del Padre sujetando a su Hijo a padecimiento, como lo expresa Isaías. Esto es una verdad la cual debe hacernos temblar realmente. Y la centralidad del Evangelio depende de mantener unidas estas dos grandes verdades que se complementan únicamente en la cruz. Cristo fue crucificado por Judas, por los sacerdotes, por Pilato, por los soldados y por mis pecados. Pero en el plano divino, Cristo fue entregado por el Padre y Cristo aceptó voluntariamente morir por nosotros. Pedro reconcilia estas dos verdades en Hechos 2, dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y mataste por manos de inicuos. Pedro atribuye la muerte del Señor Jesús a un plan de Dios y también a la maldad de los hombres simultáneamente. Y esto también en el famoso capítulo 53 del libro de Isaías podemos ver estas dos grandes verdades. En Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Pero el versículo 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Otras traducciones dicen: Jehová quiso aplastarlo, sujetándole a padecimiento. Esta es la respuesta de quien mató a Cristo. Yo lo hice. Mis pecados se entregaron a Jesús y lo crucificaron, pero a la vez Él lo hizo. El Padre lo entregó por amor. Cristo se entregó por amor. Su amor lo llevó a la cruz. Es indispensable que Dios esté involucrado en la muerte de Jesús, porque si Dios no fuera el autor principal en la muerte de Jesús, entonces la muerte de Cristo no podría salvarnos de nuestros pecados. Pero la muerte de Cristo es el núcleo del Evangelio, porque fue Dios mismo quien ejecutó la muerte de su Hijo. Dios mismo mostró a través de su palabra por lo que había de padecer su Hijo, que sería rechazado por los hombres, sería odiado por los hombres, que sus amigos y discípulos lo abandonarían, que sería atravesado, que ningún hueso de él sería quebrado, que sería traicionado por un amigo cercano y sería vendido por 30 monedas. Todo esto muestra que detrás de la muerte, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, no hubo más que el desarrollo del plan divino en el cual la misma mano de Dios sujetó a su Hijo a padecimiento. Teniendo las respuestas o teniendo claro quién mató a Jesús, quién crucificó a Jesús, consideremos nuestra segunda y última pregunta: ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué razón Cristo fue crucificado? Ya sabemos quién lo crucificó. Ahora, ¿por qué razón tenía que ser crucificado? ¿Por qué fue crucificado? Voy a leer, por causa del tiempo para ustedes, Romanos 3, 25 y 26, un texto conocido. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En la cruz del Calvario nosotros vemos un motivo divino. Es en el monte Calvario donde Dios está reivindicando, como dice Martin Lloyd-Jones, su propio carácter eterno de justicia y santidad. Si Dios ha afirmado que Él aborrece el pecado, que Él castiga el pecado, que Él derramaría su ira sobre el pecado y sobre todos los culpables de pecado, Dios debe cumplir con aquello que ha afirmado. De lo contrario, no sería justo. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo que ocurre en el Calvario. Dios cumplió esto en el Calvario, es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Él ha demostrado que aún aborrece el pecado, que tiene que castigarlo y que derramaría sobre él. Y en el Calvario, Dios derramó sobre su unigénito Hijo, sobre su amado Hijo, la ira que tenía que caer sobre ti y sobre mí. La derramó totalmente sobre su Hijo. La ira de Dios que debiera haber venido sobre usted y sobre mí por causa de nuestros pecados, cayó sobre Cristo. Dios siempre supo lo que iba a hacer. De hecho, en Apocalipsis nosotros podemos leer el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Fue un plan que tuvo su origen en la eternidad. Era un tremendo problema cómo Dios podría perdonar el pecado y seguir siendo santo y justo. La respuesta para que Dios pudiera, nosotros leemos textos como: Dios perdona la iniquidad, el pecado, la transgresión, pero de ninguna manera darás por inocente al culpable. Y esto representa una aparente contradicción. Y habría contradicción si no habría cruz del Calvario. Es en la cruz del Calvario donde Dios perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no da por inocente al culpable. La reivindicación de la justicia divina es una parte esencial de lo que se declara a través de la cruz. Cristo murió por nosotros, Cristo murió por el pueblo que había de redimir, ese pueblo específico que el Padre le otorgó a su Hijo en el pacto de redención. Él dijo que venía a entregar su vida por sus ovejas. Le dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo que por vosotros es dado.
Y en muchos pasajes del Nuevo Testamento nosotros leemos que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros para llevarnos a Dios. Es a través de su sangre derramada en la cruz donde la reconciliación con Dios es posible. Cristo murió en la cruz por nuestra salvación, y esta salvación es expresada como salvación de y salvación para. John Stott habla de que la salvación es expresada en salvación de y salvación para. Somos salvados de la ira divina, somos salvados de la condenación, somos salvados de Dios mismo, pero también fuimos salvados para una vida nueva, fuimos salvados para una vida santa, fuimos salvados para una relación de paz con Dios. Y ninguno de los beneficios eran posibles por causa de nuestros pecados. Por lo tanto, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo eliminó este impedimento, este obstáculo entre Dios y nosotros. Él tomó sobre sí nuestra culpa, nuestra maldad, nuestros pecados y permaneció firme hasta el final. Cristo recibió la ira de Dios que debía recaer sobre nosotros. Él la soportó. Él bebió la copa de la ira de Dios gota a gota hasta que no quedó nada en el fondo de esa copa. Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pedro dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. El autor de Hebreos dice que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Juan nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el mismo Juan en Apocalipsis nos dice que Cristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo también murió nuestra muerte. Jesús, el único ser sin pecado, no tenía ninguna necesidad de morir. ¿Por qué? Porque la muerte es la paga del pecado. La muerte la merecían, eran nuestros pecados. Jesús era sin pecado, por lo tanto Él no debía morir. Tú y yo somos los que debemos morir. Tú y yo éramos quienes debíamos subir a esa cruz, recibir la ira eterna de Dios y ser condenados por la eternidad. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Esto lo van a ver el próximo domingo cuando se hable de la sustitución. Vivió por nosotros, murió por nosotros y resucitó por nosotros. Jesús anunció su muerte muchas veces. Pero hay un lugar donde Jesús enseña acerca de su muerte de manera profunda. Y me refiero a la última cena, donde Jesús dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Haced esto en memoria, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. En esta última cena, Jesús está mostrando su muerte antes de que ella ocurriera. Él mismo está explicando el significado de su sacrificio en la cruz. John Stott menciona que Jesús por lo menos nos está enseñando tres cosas en la última cena. Primero, a través de sus elementos nos estaba mostrando su muerte. El pan no representaba el cuerpo viviente de Jesús mientras estaba con los discípulos en la mesa. El pan representaba el cuerpo de Jesús que iba a ser partido por causa de ellos. De la misma manera, dice John Stott, el vino no representaba la sangre de Jesús que fluía por sus venas en el momento que Él estaba con ellos, sino que el vino representaba la sangre que poco después iba a ser derramada por ellos en la muerte que Jesús iba a experimentar. La cena no dramatiza ni su nacimiento, ni su vida, ni sus palabras, ni sus obras, sino su muerte. Y Jesús quería ser recordado por su muerte. Haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, sin la cruz no hay cristianismo. En segundo lugar, continúa diciendo John Stott, Jesús estaba enseñando acerca del propósito de su muerte. Él menciona que su sangre es para remisión de pecados. Pero también dice que por su sangre se establecía el nuevo pacto prometido desde la antigüedad. Recordemos el texto de Jeremías 31:31, donde habla que el Señor vienen días donde habrá nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y en el versículo 33 dice que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto que fue profetizado en el Antiguo Testamento por profetas como Jeremías y Ezequiel estaba a punto de ser establecido. El sacrificio que sellaría el nuevo pacto que había sido prometido estaba a punto de ofrecerse.
el derramamiento de sangre en mi muerte en la cruz, es lo que estaba diciendo Jesús, es la que sella el nuevo pacto. Y en tercer lugar, Jesús estaba enseñando la necesidad de que cada uno de nosotros, o en ese momento, de que cada uno de ellos se apropiara personalmente de su muerte. Voy a repetir. Jesús estaba enseñando la necesidad de que cada uno se apropie de su muerte personalmente. No era una simple dramatización acerca de la muerte de Jesús ante 12 espectadores, un auditorio con 12 personas. Ellos no eran simples espectadores, ellos estaban involucrados. Ellos debían comer el pan y ellos debían beber el vino. No era solamente que Jesús partiera el pan y junto con el vino lo bendijese y ellos solamente vieran eso. Ellos tenían que comer del pan y beber del vino. Del mismo modo, no solamente era que Jesús muriese, sino que era necesario que ellos hiciesen suyos los beneficios de su muerte de forma personal por medio de la fe en Cristo. Jesús dijo esto en Juan 6:53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Debemos apropiarnos personalmente de los beneficios de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos un momento la escena en el Getsemaní. Y en el Getsemaní es donde se comienza a mostrar el enorme y abismal costo de la cruz de Cristo. Jesús deja atrás a unos discípulos, avanza, toma consigo a Pedro, Juan y Jacobo, les dice que por favor se mantengan velando y orando. Jesús les manifiesta que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Luego los deja, avanza, con su rostro en tierra, Jesús ora, diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús vuelve, encuentra a sus discípulos dormidos, los levanta, los exhorta, y Jesús nuevamente se dirige a orar, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vuelve y encuentra a los discípulos dormidos. Jesús nuevamente se dirige a orar, repitiendo por tercera vez las mismas palabras. Y los discípulos dormidos. Imaginen el momento de agonía de nuestro Señor Jesucristo. Y aún sus discípulos, sus amigos, ellos no estaban comprendiendo el inmenso sufrimiento de nuestro Señor. Su sudor, describe Lucas, eran como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Como dice John Stott, era una senda que Jesús tenía que recorrer solo. La copa que quería evitar nuestro Señor Jesucristo, si es posible pase de mí esta copa, no simboliza el dolor físico de ser azotado, golpeado, rechazado, despreciado. Él no le tenía miedo a los latigazos, él no le tenía miedo a la corona de espina. Sería incoherente que él mostrara ese miedo, pues él había anunciado que nos gocemos, recordemos la bienaventuranza, que nos gocemos cuando por su causa seamos vituperados. Él había prometido que por su causa sufriríamos como unos mártires. Él no le temía a la copa. ¿Qué era lo que había en la copa que Jesús quería evitar? Lo que había en la copa era la ira de Dios, el abandono de su Padre, era el soportar el peso de la ira divina que debía caer sobre todos los pecados de todo su pueblo que él había tomado sobre sí. Toda la ira de Dios por cada uno de los pecados cometidos durante la historia por su pueblo caerían sobre Jesús. Y en ese momento de agonía, el Padre envía un ángel del cielo para reconfortarlo. Sabemos que lo hace porque él se había comprometido en el pacto de redención a que le garantizaba éxito en la misión a su hijo. Y Jesús entonces ya sabe que la copa no le será retirada. De hecho, cuando Pedro le mocha la oreja a Malco, Jesús le dice, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús sabía que la copa no le sería retirada. Y me detuve en la escena del Getsemaní
por una razón. Y es que en Getsemaní se nos muestra una ventana hacia la agonía más grande de la cruz. Si Jesús apenas estaba anticipando lo que vendría en la cruz, y miren la agonía que se muestra, imaginemos, si es posible, cómo tuvo que haber sido la agonía en el preciso momento en la cruz. Si así de terrible fue solamente el anticipar lo que venía, imaginemos cómo habrá sido en la cruz misma. Y saltemos a esa escena de la cruz. Pasemos por alto la traición de Judas, el arresto, los azotes, los clavos, la corona de espina que sin duda causaron un dolor indescriptible, las burlas, la suerte que echaron sobre sus vestidos, etc. Y Jesús todo esto lo padeció en silencio. Él no abrió su boca, cumpliendo la profecía de Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y ahí en la cruz, abre su boca y exclama, Eloi, Eloi, lama sabactani, haciendo suyo el Salmo 22, un grito real, un grito de verdadero desamparo. ¿Por qué me has abandonado? Es el grito que exclama Jesús en la cruz. Hubo una separación real por primera vez entre el Padre y su Hijo. Jesús expresa el horror de la separación y el terrible abandono de su Padre, el terrible abandono por parte de Dios. Y demuestra que su sufrimiento espiritual había tenido efecto también en su parte física, ya que él luego expresa, tengo sed, pero se le da a beber vinagre. Sabemos que fue para cumplir lo que estaba escrito. Pero luego de esto, Jesús en la cruz menciona una palabra sobre la cual se basa toda la esperanza del cristiano. Todo creyente debe aferrarse a la exclamación tetelestai, que quiere decir consumado es. Un término contable que en griego significa pagado en su totalidad. Ese fue el grito de victoria que Cristo Jesús expresó en la cruz sobre la muerte y el pecado. Jesús en la cruz pagó en su totalidad la deuda que te condenaba a ti y a mí. La muerte de Jesús en la cruz fue un asesinato, como hemos visto. De hecho, fue el pecado más terrible e impresionante que se haya cometido contra alguna persona. Mataron al Hijo de Dios, mataron al autor de la vida. Pero la gloria de Dios se deja ver de una manera maravillosa cuando Dios se sirve de ese pecado, el pecado más terrible que ha existido, matar al Hijo de Dios. Dios se sirve de ese pecado para mostrar la mayor gloria de nuestro Señor Jesús en la cruz. Esa gloria que el mal quiso destruir en la cruz no pudo ser opacada. Esa gloria que el mal quiso destruir en la cruz no pudo ser opacada, sino todo lo contrario. Brilló intensamente en la cruz. Como dice John Piper en su libro Pecados Espectaculares, dice, Dios no solamente derrotó al mal en la cruz, sino que hizo que el mismo mal se autodestruyera. Es como si el mal hubiera cometido suicidio al ejecutar su peor maldad. Esto fue lo que ocurrió en la cruz. En conclusión, mis hermanos, la cruz destaca o muestra, como dice John Stott, tres verdades. Una verdad acerca de nosotros, una verdad acerca de Dios y una verdad acerca de Jesucristo. En primer lugar, cuán horrible son nuestros pecados. Cuán terrible es el pecado para Dios, que tuvo que morir el Hijo de Dios para poder removerlos. En segundo lugar, la cruz muestra que el amor de Dios es maravilloso, más allá de lo que tú y yo podamos imaginar y comprender. Dios pudo habernos dejado a nuestra propia suerte, Dios pudo dejarnos en nuestra condenación, Dios pudo castigarnos por la eternidad y Él así seguiría siendo justo. Pero por su gran amor con que nos amó, aun siendo pecadores, vino a buscarnos en la persona de Cristo y murió por nosotros. No sé qué clase de amor es este, no lo alcanzo a comprender realmente. Y en tercer lugar, la salvación provista por Dios tiene que ser un regalo gratuito. Cristo la compró con el precio de su propia sangre. ¿Qué más hay que pagar? Nada, tetelestai, como dije anteriormente, consumado es, pagado en su totalidad. Ya no hay nada que podamos agregar
a la salvación. La salvación es por gracia. La cruz de Cristo es la base de nuestra salvación gratuita y es el mayor incentivo que tenemos para vivir vidas santas y piadosas. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Hay tiempo para preguntas y aportes? Okay. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Dios lo bendiga, hermano. Excelente exposición. Comprendía todo con lujo de detalles lo que acaba usted de exponer con respecto a quién crucificó a Cristo, y no cabe ninguna duda de que fue la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. Correcto. Con base a esa soberanía, muchos teólogos hoy en día se rascan la cabeza y hacen la siguiente pregunta. Si fue el mismo Dios quien asesina a su hijo, ellos dicen, entonces Dios sería un asesino. Y si el hijo toma la decisión voluntaria de ir a la cruz, entonces el hijo sería un suicida. Si no es un suicida el hijo, sería un homicida a Dios. Esa es una pregunta. La segunda pregunta, para redondear, con respecto a la justicia de Dios, y es la siguiente. Ese otro dilema que también algunos se rascan las cabezas, algunos teólogos, decir que cuando se presenta ante un juez justo alguien cuando se presenta ante un juez alguien que ha cometido muchos delitos, el juez, si es justo y no se deja sobornar y actúa justicia humanamente hablando, esa persona trataría en lo posible de, si no se deja sobornar, de castigar al culpable. Si existiera pena de muerte en Colombia y, por ejemplo, Garavito, si ha cometido muchos asesinatos, entonces ese juez justo lo mandaría a la silla eléctrica y lo mataría al que es culpable, a Garavito. Y si se presenta ante ese mismo juez una persona que no ha hecho nada y el juez, si es justo, logra demostrar con pruebas fehacientes de que esa persona no hizo nada malo, lo absuelve de toda culpabilidad. Pero la pregunta va también básicamente encaminada a esa escena. Si Dios es un Dios justo, entonces ¿cómo deja en libertad a una humanidad culpable, a una humanidad llena de pecado, llena de injusticia? ¿Y cómo condena a uno que es justo y sin perder la justicia de Dios? Serían esas dos preguntas. Y para aportar, sería que Dios no nos redimió en la cruz del Calvario, sino en el Getsemaní, cuando Él toma la decisión. Okay. Bueno, vamos a contestar por partes. Yo creo que en primer lugar, la pregunta acerca, que es la que todos nos hacemos, ¿cómo puede ser que una persona que es culpable sea declarada justa? Esa es una pregunta que en plano humano no tendría una respuesta. No habría un plan, nadie pudo idear un plan. De hecho, Paul Washer dice que incluso si Dios hubiese preguntado a los ángeles, ¿cómo hago yo para redimir a este pecador sin que mi justicia y santidad se vea comprometida? Nadie había podido idear un plan. Solo Dios podía haber ideado un plan en el cual Él recibiese la gloria. El castigo la culpa fuese castigada y el culpable fuese declarado inocente. Solamente Dios podía haber ideado un plan de esa manera, no nosotros. La primera pregunta que me hiciste fue, ok, eso se responde con algo que incluso nosotros no entendemos, pero que vemos claramente en la Escritura: soberanía de Dios y responsabilidad humana. Dios en su soberanía decretó todo cuanto acontece y la mano de Dios lo ejecutó. Pero en el plano de nosotros, los responsables somos nosotros, los que ejecutamos, los seres humanos. Por lo tanto, no podríamos decir que la muerte de Jesús fue un suicidio de Jesús, porque nosotros vemos a hombres responsables crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Como expliqué yo, fueron ellos, en cada uno de los pasos que di en la primera pregunta, mostré la responsabilidad que tenía cada uno de ellos y que tenemos nosotros. Por lo tanto, lo que hubo en la cruz no fue un suicidio, sino un asesinato. El Padre lo decretó porque ese era el pacto que habían hecho entre ellos en el acuerdo para redimir a un pueblo pecador para su propia gloria. No sé si de pronto
Bien, para complementar un poco, es que en respuesta a lo que preguntaron, lo que dice el hermano Libaski, también hay que ver que observarlo desde el punto de vista de la jerga solamente del derecho, aunque es útil, es incompleto. Hay que darse cuenta que todo el sistema sacrificial que fue expuesto en el Antiguo Testamento fue imagen de lo que iba a suceder. No hay injusticia porque precisamente el sistema ritual del pueblo judío, que eran los sacrificios, iba a ser verdaderamente completado con Jesucristo, que era la completación de lo que en el Cordero solo era imagen. Verlo solo desde el punto de vista legal, como en relación a un juicio, un culpable y un veredicto, es incompleto. Ok, gracias por el... Efra. Yo quiero expresar lo que yo creo en cuanto a todo lo que el hermano ha preguntado, y es que en toda esa obra que el Señor hizo, en todo lo que Dios decretó y llevó a cabo, creo que nos muestra uno de los más hermosos y grandes atributos, que es su misericordia, y que consiste precisamente en que Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que no merecemos. No merecíamos a Cristo, no merecíamos la salvación, pero Él en su misericordia nos dio todo eso. Para mí es una forma sencilla de asumirlo. Correcto. Que el tema de la misericordia es algo que no, o sea, no está fuera de la justicia, por así decirlo, pero que no es injusto. Igual que la gracia. Nosotros sabemos el significado. La gracia es darnos algo que no merecemos, un regalo que es realmente inmerecido, y misericordia es no darnos lo que merecemos. Eso fue lo que ocurrió en la cruz. Hubo gracia y hubo misericordia. Pero igual como dije al principio, más allá de todo lo que nosotros estudiamos, leemos y podemos ver acerca de la cruz, nosotros no alcanzamos a comprender la dimensión de la cruz por la simple razón de que nosotros no alcanzamos a dimensionar la culpa de nuestro pecado. Pastora, ¿les va a aportar algo? Gracias. La última parte de mi hermano Gaspar es que la redención se ocurre en la cruz, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Correcto. Ok. Ale Sanguín. Yo creo que también es importante mencionar que pues esas dos afirmaciones que hacía el hermano, o que había escuchado algunos pues, eruditos o teólogos, es una afirmación muy simplista, obviamente, de lo que ocurrió obviamente en la semana de vida de Cristo, ¿ya? Porque decir que simplemente Jesús fue un suicida es simplemente no tener en cuenta todos los detalles que hubo en esa semana que tú comentabas, de todo lo que ocurrió obviamente en la vida de Cristo. Vemos que obviamente el Señor siempre de alguna forma siempre actuó de manera perfecta y justa, y que siempre fueron los líderes religiosos los que estaban buscando perseguirle para matarle, o sea que realmente no fue un suicidio. Por eso digo que es una mirada muy simplista de lo que realmente sucedió, que efectivamente que tenemos que tener en cuenta que no solamente es la soberanía de Dios, sino también la responsabilidad del hombre, correcto, obviamente en el plano terrenal, ¿ya? Correcto. Pastor Jesús. De igual forma, las primeras preguntas del hermano son muy buenas a la luz de la redención y de la obra de Cristo. Pero esas preguntas al hermano que le toque la próxima clase de escuela dominical va a ser un desafío, porque viene la sustitución. Y en la sustitución se va a dar respuesta a la pregunta del hermano más claramente. Correcto. Si ahora en los siguientes domingos se sigue con el tema de la cruz y la sustitución, la cruz y la satisfacción, la cruz y el amor a los enemigos, la cruz, gloria y sufrimiento. Todo eso lo vamos a ver en los siguientes domingos. Entonces, vamos a orar.